Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Victoria Mujica, soy psicóloga y estaré a cargo de esta clase en donde vamos a trabajar los contenidos del módulo 5 de este curso, acompañamiento a los procesos de sufrimiento. Llegando ya al final, nos interesaba también subrayar en este último encuentro algunas cuestiones fundamentales que se han ido desarrollando en los distintos módulos. Entonces, partimos de la concepción de que el suicidio, su prevención y su posvención es una problemática de salud y es una problemática social, y que por su complejidad requiere abordajes integrales, comunitarios e interdisciplinarios. Profundizar esta idea nos llevó entonces a que en el módulo 1 revisáramos los marcos jurídicos legales, entendiendo los mismos como herramientas fundamentales para pensar las intervenciones en relación a esta problemática. En primer lugar, la normativa internacional y nacional, que a partir del enfoque de derechos humanos ha configurado aquello que llamamos salud integral. Así, entendemos que la salud será un derecho, así como el acceso a la integralidad de los procesos de atención-cuidado y una vida de calidad. Trabajamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Caracas, las 100 reglas de Brasilia, la Ley de Salud Mental, la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Prevención del Suicidio, pudiendo ubicar allí la historicidad en la producción de estas normativas y los procesos colectivos que han posibilitado su construcción. Estos marcos jurídicos legales se caracterizan por establecer obligaciones concretas para los estados en su cumplimiento, es decir, la obligación de producir políticas públicas que permitan acceso, asistencia y capacitación acorde de los recursos humanos y de los equipos intervinientes. Otra característica común es que establecen un cambio de paradigma, que pone en su centro a la persona desde una concepción de sujeto de derecho, derecho a la salud, a la capacidad, a la información, a la confidencialidad, a tratamiento en el lugar más cercano a su residencia. La ley 27.130, que es la ley de prevención del suicidio, sancionada en el 2015, entiende como intento de suicidio a toda acción autoinfligida con el objeto de generarse un daño potencialmente letal, y como posvención a todas las acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo destinadas a trabajar con las personas, la familia o las instituciones vinculadas a la persona que se quitó la vida. De este modo, su objeto es la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio a través de la prevención, asistencia y posvención, planteándose para ello los siguientes objetivos: el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio, el desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población, el desarrollo de los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos, la promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención, la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación. Aquí encontramos esa articulación de distintos niveles de abordaje, prevención, asistencia y posvención, así como las características de cómo deben, la característica que deben tener esos abordajes, es decir, la interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad o intersectorialidad. Se deben contemplar en estos abordajes las dimensiones singulares, pero también las colectivas en términos de redes de apoyo, la capacitación para el personal y la sensibilización comunitaria sobre la problemática. Esta ley, entonces, se encuentra en sintonía con el paradigma que establece como hilo conductor la Ley de Salud Mental. Si recordamos que esta
¿no? Traía un concepto de salud que no estaba únicamente ligado al aspecto físico o psíquico de las personas, sino que introducía allí la dimensión sociocultural. Entonces, las intervenciones en salud ya no se pueden pensar solo a partir de la perspectiva médica o psicológica, sino que va a ser necesario la intervención de otras disciplinas, de otros saberes, de otros actores sociales. Marcelo Martínez subrayaba que también estas normativas han tenido incidencia en las formas de nombrar los padecimientos y que ello tiene una gran carga histórica y cultural. Poder hablar entonces de procesos de padecimiento en vez de enfermedades mentales, por ejemplo, tiene y carga con estas marcas y con este nuevo enfoque que traen todos los paradigmas ligados al enfoque de derechos humanos. También esa modificación fundamental que implicaba correrse del paradigma peligrosista y ubicar el riesgo cierto e inminente desde una mirada de los cuidados necesarios en una circunstancia que es puntual y concreta en la vida de una persona. En el módulo 2 avanzamos con las conceptualizaciones generales acerca del suicidio, ubicando esa operación de revisión necesaria, los mitos, prejuicios, conceptos, representaciones sociales en torno al suicidio y cuáles de aquellos son necesarios de construir, es decir, repensar, refundar, para poder construir acercamientos a una definición que nos permita elaborar o acompañar intervenciones en primeros auxilios, hacer las derivaciones pertinentes, poder contener y brindar apoyo. En el módulo 3 trabajamos los lineamientos para la prevención y el abordaje. Entonces allí se pudo ubicar algunos factores y poder ubicar y trabajar cuáles eran algunos factores de riesgo, las señales de alarma, las herramientas de prevención con las cuales podemos contar, los modos de intervenir en situaciones de crisis agudas, en las cuales muchas veces el llamado de urgencia de la familia o de la comunidad llega a los agentes policiales, quienes se constituirán allí como la primera escucha y el primer lugar de ayuda, la primera línea de contención, de sostén y de cuidado. Y aquellos quienes pueden comenzar a generar también la estrategia de asistencia, la derivación pertinente al sistema de salud y acompañar todo ese proceso. Los expositores subrayaban la importancia de pensar la crisis como una oportunidad para intervenir. Y en ese sentido, ese primer acercamiento se torna fundamental, así como también el acompañamiento de ese proceso de atención. En el módulo 4 trabajamos el concepto de intersectorialidad en el abordaje del padecimiento subjetivo. Se articuló ahí la importancia que tiene conceptualizar la derivación como un articular con otros, que no es un acto mecánico, sino que debemos entenderlo en términos de proceso, un proceso que garantice y acompañe la accesibilidad al sistema de salud, la transferencia de los vínculos empáticos que se hayan establecido con esa persona que estaba en una situación de crisis o con sus allegados. Entonces, cuando hablamos de intersectorialidad, volvemos a poner el eje central en un trabajar juntos, en función de la tarea de cuidado, en donde lo central es la persona que requiere ayuda. Así como llegamos entonces a este último módulo, que es el 5, ¿no? Y retomando un poco esta idea de trabajar con otros de modo conjunto, consideramos que no hay herramientas preconstruidas, que podamos accionar de un modo mecánico, no hay una receta, sino que van a ser cada vez, se van a construir cada vez en función de la singularidad de esa situación que se nos presenta y en la cual somos llamados a intervenir.
En este sentido, digo, resulta de suma importancia poder reflexionar qué significa, qué implica acompañar a alguien que está en una situación de crisis. Y muchas veces ese acompañar implica un estar allí para otro, una oferta de presencia, de disponibilidad, hacer tiempo, diálogo en la construcción de una espera que interrumpa los tiempos de la urgencia, que permita poner palabras a una conflictividad, a un sufrimiento al que esa persona en crisis no le estaba encontrando otra respuesta posible. Y cuando decimos un poder, hacer un tiempo de espera, es en este sentido de poder constituirnos como la primera escucha, como el primer lugar de ayuda, hasta que se puedan generar la derivación y la intervención de otros agentes de salud que se constituyan ahí para poder continuar con el proceso de cuidado y atención de esta persona. En este proceso de acompañamiento, si se presenta con este pedido de ayuda o con un sufrimiento que pone en escena, ¿no? Para nosotros va a ser muy importante que podamos ubicar allí a que nosotros estamos llamados en ese punto a realizar un primer acercamiento, un primer acto de escucha que establezca un vínculo empático, un vínculo amigable, que aloje esa palabra y que posibilite un primer diálogo. Poder ubicar también ahí, en esa escena, cuáles son los recursos familiares, quiénes de los presentes en esa escena pueden constituirse como otros vínculos de apoyo y sostén para pensar la intervención, que permitan aliviar el padecimiento e ir configurando eso que llamamos acá red de cuidados. También otro punto importante es, en esta primera escena, dar intervención a los profesionales de la salud, producir una derivación en términos de articulación y continuidad de cuidados en el proceso de asistencia. En este sentido, es muy importante poder transmitir las primeras impresiones e intervenciones que ustedes tienen cuando realizaron esa primera escucha, esa primera intervención, que muchas veces es fundamental y que constituye el pie inicial del proceso de atención. Acompañar el proceso también de intervención del equipo de salud, pudiendo pensar que en estas circunstancias una concepción ampliada del equipo de salud nos permite pensar que la función ahí de los agentes policiales se constituyen como partes del equipo de salud en ese primer encuentro, como agentes que se constituyen como parte del proceso de acceso, asistencia y cuidado, que eran estos ejes que charlábamos anteriormente en relación a esos pilares de los que habla la ley. En las intervenciones en las cuales el suicidio ya sea consumado, la intervención tiene que orientar a lo que la ley denomina posvención. El acercamiento allí tiene que estar dirigido a poder acompañar un dolor desde el respeto y desde la empatía. Respetar las diferentes manifestaciones emocionales, pudiendo pensar que todos reaccionamos frente a situaciones que son dolorosas y disruptivas, como el suicidio, de muy distintas maneras. Desde el enojo, con llanto, con tristeza, con culpa, con reproches, con resentimiento, con retraimiento, con un ensimismamiento muchas veces. Y es necesario poder ubicar al suicidio como una situación de sufrimiento y desarmar esas realizaciones de sentido, esos mitos que inciden en torno al ambiente sociofamiliar como culpabilizantes. También aquí es importante poder pensar estos primeros espacios de alojamiento que ubican en el momento de la crisis referencias claras, poder ubicar allí claras referencias.
con qué otros familiares cuentan, allegados, vecinos que cuiden en los primeros tiempos, es decir, el armado nuevamente de la red vincular. Y también con qué redes de salud cuenta ese territorio, a quiénes se puede acudir, a quiénes puede acudir esta persona, o si esta persona lo requiere, qué equipo de salud puede acompañar ese proceso de duelo que se inicia en el momento en donde tenemos esa primera intervención. Uno de los puntos que queríamos abordar en este módulo trata en relación a la comunicación responsable, ¿no? Al lugar de los medios, a las recomendaciones de los organismos oficiales que hay, y que nos parece que es fundamental poder profundizar y reflexionar en relación al manejo y la circulación de la información acerca del suicidio o de los intentos de suicidio. El material que nos guía acá es el de comunicación responsable, las recomendaciones para el tratamiento de temas de salud mental en los medios, que es un documento que se emitió desde la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación en el 2013. En estas recomendaciones se menciona que por su magnitud e impacto, el suicidio constituye un importante problema de salud pública a nivel mundial. Al estar atravesado por la voluntad de la persona y transgredir la integridad de la vida propia, los hechos de suicidio constituyen un fenómeno sumamente complejo, que tiene un aspecto privado, pero también tiene otro aspecto que es social. El aspecto privado, en las recomendaciones, alude al derecho a la intimidad y el respeto a la situación que vive el grupo familiar y el grupo de referencia o la comunidad. El aspecto social involucra a todas las instituciones de la comunidad que deben acceder a información confiable para poder fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud, en especial para las poblaciones más afectadas y sensibles, como los adolescentes y adultos mayores. Entonces acá tenemos puntos que nos interesa subrayar. El primero se articula a 3 derechos fundamentales que traen todas las normativas que hemos trabajado y que son el derecho a un trato digno y respetuoso, el derecho a la intimidad y el derecho a la confidencialidad, y que se los considera fundamentales en tanto atañen a la dignidad humana, a la autonomía y a la voluntad. Estos derechos se hayan preservados en distintas normativas, entre ellas en la Ley de Salud Pública, que es la ley número 26.529, que se llama Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, y se articulan como una recomendación para los equipos intervinientes en el abordaje y prevención del suicidio en el artículo 13 de la Ley de Prevención del Suicidio, el cual expresamente establece que todas las personas que en el marco de la asistencia y el tratamiento de una persona que haya intentado suicidarse, hayan tomado contacto o conocimiento del mismo, van a estar obligadas a la confidencialidad de la información. Por otro lado, hay una dimensión que es social, como decíamos, en relación al tratamiento de la información, que también constituye un derecho, que es la importancia de poder acceder a información confiable acerca de ese suceso o de los sucesos que atañen a la problemática del suicidio. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud consideran que el suicidio es un grave problema de salud pública de carácter prevenible a partir de intervenciones oportunas y basadas en datos fidedignos. Y por eso la importancia de poder acceder a información confiable, ¿no? Estas herramientas mencionadas nos permiten pensar cómo circula la información acerca de esta problemática en las instituciones donde trabajamos. Durante el módulo 2
los expositores mencionaban cómo muchas veces el suicidio consumado o los intentos de suicidio terminan construyendo estigmas sobre la persona o su familia, generando un enorme padecimiento. Recuerdan, ahí los expositores hablaban esto de la casa quemada, señalada, se hablaba de la vida íntima de la persona o de su familia, se evitaba hablar con ellas, etc., ¿no? En las instituciones también muchas veces sucede lo mismo, y circulan datos sensibles de la vida privada de las personas. Seguramente un episodio de suicidio o un intento produce un gran impacto en el entorno social y relacional de la persona, en el trabajo, también porque el trabajo es parte de la vida relacional de las personas, y seguramente muchos de los compañeros, los allegados, van a sentir la necesidad de saber qué pasó o cómo acercarse para ayudar o acompañar. Entonces es en este punto en donde nos resulta de suma importancia introducir el concepto de comunicación responsable. Existe un amplio consenso en la bibliografía que trata sobre el tema respecto de que algunas formas de cobertura televisiva, periodística, en los medios masivos de comunicación, en Internet, de los suicidios, están asociadas con un aumento estadísticamente significativo de estas conductas. Podemos pensar que si bien es un derecho informar, así como acceder a información confiable, necesitamos construir entonces modos de comunicación responsable, ya que la reproducción del hecho genera un impacto muy sensible en toda esta red relacional de la persona. Entonces, el tratamiento de la comunicación, el modo en que la misma se va a decir, reproducir, tratar, puede generar un aumento de esa conducta por efecto imitativo, o bien puede colaborar en la prevención del comportamiento suicida, puede colaborar en el armado de redes de acompañamiento y de apoyo también. Y en esto radica la importancia de tomar las recomendaciones y lineamientos acerca del manejo de la información en medios. En estas recomendaciones se sugiere, en relación, por ejemplo, al trato mediático de los medios de comunicación, tener en cuenta, por ejemplo, al informar acerca del suicidio en general, poder interpretar las estadísticas cuidadosa y correctamente, recurrir y utilizar fuentes de información que sean auténticas y confiables, no realizar comentarios espontáneos, muchas veces inconscientes, que refuerzan los prejuicios y estigmas sobre el tema, evitar las generalizaciones basadas en cifras pequeñas que requieren, digamos, una atención particular, y del mismo modo que es recomendable no utilizar expresiones tales como epidemia de suicidios y el lugar con mayor tasa en el mundo, que se convierten como en enunciados sensacionalistas, ¿no?, de la problemática. También se recomienda no informar el comportamiento suicida como una respuesta en relación o entendible en función de los problemas o los cambios sociales. Se recomienda, cuando se trabaja en torno a un hecho en particular, no realizar descripciones detalladas del método de suicidio utilizado, ni ilustrar con imágenes reales o ficcionadas. No resumir la causa del suicidio a un solo factor, porque como venimos desarrollando es una problemática muy compleja y multicausal. Esto, como cuando muchas veces circula, se suicidó porque estaba en bancarrota, se suicidó por una pena de amor, ¿no? Es necesario ahí poder pensar que las causas del suicidio son complejas, que son multicausales, que tienen muchísimos factores que inciden en ella, y que también, como veníamos charlando, es necesario también un cuidado sensible de la información que transmitimos y reproducimos.
En cuanto a la comunicación, también recomiendan evitar en exageraciones o en enunciados donde minimicen el hecho. También expresan que es importante que el tratamiento periodístico tenga siempre en cuenta el impacto sobre las familias y sobre los sobrevivientes en términos de estigma y de sufrimiento, ¿no? Y también estas recomendaciones traen una serie de claves para buenas prácticas de comunicación en el tratamiento de la problemática del suicidio. Entre estas buenas prácticas y recomendaciones se mencionan, por ejemplo, trabajar estrechamente con las autoridades de salud en la presentación de los hechos y la interpretación de los datos estadísticos, mencionando siempre el origen de los mismos. Recomienda referirse al suicidio como un hecho acontecido. También se recomienda presentar solo datos relevantes, ¿no? Se recomienda que los medios audiovisuales transmitan esta información utilizando zócalos, evitando, como decíamos anteriormente, esa comunicación sensacionalista, amarillista. ¿Mm? También se recomienda poder resaltar, digamos, el hecho de difundir las señales de riesgo, las señales de alarma, poder trabajar sobre esos indicadores y promocionar información sobre líneas de ayuda y recursos comunitarios. ¿Mm? Otra cosa que también nos parece importante que traen estas recomendaciones en relación a lo que podemos hacer, ya sea para pensar, digamos, cuando intervenimos en una situación y después nos preguntan acerca de la misma, o esta dimensión, digo, de cómo circula la información en las propias instituciones donde trabajamos. También un punto es poder ofrecer información que sea clara, que sea concisa y que sea respetuosa, porque el suicidio siempre implica un hecho doloroso para la persona porque está atravesando un proceso de sufrimiento psíquico, en el caso de suicidios consumados, porque para los familiares es una situación de mucho dolor y que inicia para ellos un duelo. ¿Mm? También se recomienda que los medios de comunicación puedan ofertar la siguiente información junto a cualquier noticia en torno a la problemática del suicidio. Listas de servicios de salud mental y líneas telefónicas de ayuda disponibles, señales de advertencia del comportamiento suicida, medidas sencillas que permitan a la población saber qué hacer en caso de detectar a una persona con riesgo de suicidio. Preguntar siempre que nosotros tengamos en cuenta esa hora, ¿no? de poder transmitir cuando atendemos una situación puntual, ¿no? Si esta persona ha pensado en otras oportunidades, poder indagar si esta idea era previa, si ya la venía pensando, si la respuesta es afirmativa, evitar el acceso a cualquier medio que pueda dañarlo, no dejarlo nunca solo, mientras persistan estas ideas suicidas, poder ahí nuevamente, digamos, en pensar la intervención de otros agentes del sistema de salud que puedan acompañar ese proceso, y también poder pensar la red de apoyo, digamos, de cuidados en ese momento que es muy, muy singular y de mucho sufrimiento para la persona que está atravesando esa situación. También es importante poder recabar en ese momento la información de cuáles son esas personas o esos otros
en los cuales esta persona se apoya, que tiene confianza, poder acercarlo a efectores de salud. Y también, bueno, por último, también poder hacer nuevamente eje de que en torno a la problemática del suicidio existen muchísimos prejuicios que están instalados, sobre los cuales es necesario trabajar en nosotros mismos, trabajar con nuestros compañeros de trabajo y con la comunidad, y poder brindar información adecuada. Hasta acá un poco lo que preparamos para este módulo. Esperamos que les haya servido de insumo para poder afrontar las situaciones en donde tienen que intervenir puntualmente, ya sea con personas con riesgo de suicidio o cuando llegan a una escena en donde el suicidio ya se consumó y la intervención es acompañar a la familia y poder ofertar nuevamente, digamos, las posibilidades, los recursos de asistencia en salud y de acompañamiento, y poder trabajar ese primer entorno, ese primer armado de la red de asistencia y de el entorno o la red de apoyo sociofamiliar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto haber compartido también con ustedes hoy acá. Así que los saludo y hasta luego, hasta pronto. Muchísimas gracias.